farmacología del asma. ¿Ya? En esta clase vamos a hablar de las estrategias de broncodilatación, tanto en los pacientes asmáticos como en los pacientes con algún tipo de trastorno bronquial. ¿Ya? Para eso, primero tenemos que entender que el paciente con asma va a tener una obstrucción bronquial que en general es reversible, y es sobre esta base por la cual nosotros vamos a trabajar, la reversibilidad. Además, van a tener una hiperreactividad frente a los fenómenos exógenos, por ejemplo, a el smog, a los alergenos o a los cambios inflamatorios, y van a tener una respuesta inflamatoria que es exacerbada. En el fondo, nuestros pacientes van a tener una fragilidad del epitelio con mucha descamación, un infiltrado inflamatorio, un aumento del grosor de la membrana basal y una hipertrofia del músculo liso y sus glándulas. Y para eso es que nosotros tenemos que considerar cómo vamos a tratar al paciente que tiene asma, ya considerando como un ejemplo de otros tipos de patologías bronquiales. Vamos primero a considerar que la broncodilatación y broncoconstricción es un componente neurógeno de nuestra capacidad respiratoria, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros vamos a tener en la actividad broncoconstrictora, que es la que produce la crisis de asma, una función simpática importante, tanto adrenérgica como muscarínica, ¿ya? O sea, perdón, adrenérgica, y también una función parasimpática del orden muscarínico, ¿ya? Además, importante considerar que en nuestro tejido bronquial vamos a tener células como los mastocitos, además del infiltrado inflamatorio, que van a promover la liberación de histamina, la cual a su vez va a aumentar la señal relacionada con la broncoconstricción, la situación dolorosa y la molestia bronquial. ¿Ya? Entonces, para eso nosotros tenemos que tratar esto que acabamos de conversar. Vamos a decir entonces que para el control del asma vamos a tener que usar sí o sí medicamentos para la broncoconstricción y para la inflamación. Y para eso vamos a usar dos estrategias. Una que es de acción rápida, que es aliviar de manera temporal el síndrome broncoconstrictor. Y una de largo plazo que tiene como finalidad disminuir la hiperreactividad de este paciente y la respuesta inflamatoria exacerbada. Para eso entonces vamos a hablar primero de los broncodilatadores. ¿Ya? La gracia de los broncodilatadores es que sean capaces de relajar el músculo liso de las vías aéreas y que además controlen los síntomas agudos, es ahí donde estamos pensando, y exacerbaciones futuras. Para eso nos vamos a topar con tres familias. La familia de los agonistas beta-2 adrenérgicos. Aquí encontramos al salbutamol, que lo que hace es que inhibe la liberación de los mediadores broncoconstrictores a partir de las células cebadas, pero además produce una broncodilatación mediada directo por la función adrenérgica y además se ha visto que también puede aumentar el transporte mucociliar, ¿ya? Permitiendo la eliminación de este componente. Después tenemos una segunda estrategia, que es el de los antagonistas muscarínicos, que lo que van a hacer es que van a bloquear la contracción del músculo liso respiratorio, ¿ya? Y al bloquear la contracción, esto broncodilata, ¿ya? Y por otro lado, no va a producir una disminución de la fluidez del moco dentro de la zona bronquial. Existe una tercera alternativa, que es utilizar antagonistas de los receptores de adenosina, derivados de las adenosinas exantinas como la teofilina. Pero al ser menos utilizado en la práctica clínica kinesiológica, nos vamos a quedar con los dos primeros, ¿ya? Que son la familia de los beta-2 adrenérgicos y la familia de los antagonistas muscarínicos. Veamos a los beta-2 adrenérgicos primero. Para que entendamos cómo funciona esto, estos medicamentos, como el salbutamol, lo que van a hacer es que van a activar a las proteínas G de la membrana bronquial, de las células bronquiales, y eso va a activar una proteína G pequeña que va a producir un aumento de AMP cíclico, el que a su vez va a aumentar los niveles de las proteínas sinasas A, relajando el músculo liso, ¿ya? Pero además de relajar el músculo liso, se ha visto que nosotros tenemos en los mastocitos receptores beta-2 adrenérgicos y por lo tanto lo que se ha visto es que el salbutamol o cualquier otro agonista beta-2 adrenérgico disminuiría la liberación de componentes derivados de los mastocitos, entre ellos de la histamina.
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En un paciente asmático va a haber exacerbaciones o crisis agudas donde va a haber una contracción bronquial y lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a modificar entonces el comportamiento de estas células bronquiales mediante la actividad beta 2 simpática, produciendo relajación bronquial, pero además inhibiendo la liberación de componentes que promuevan la histamina y la infiltración inflamatoria. ¿Ya? ¿Cuáles son los medicamentos beta 2, agonistas beta 2 adrenérgicos? ¿Ya? Tenemos la familia que ustedes ven ahí al frente, fenoterol, salbutamol, terbutalina, etc. Los más utilizados en la clínica son el salbutamol, que ustedes ya lo deben conocer, el formoterol y el salmeterol, ¿ya? Para que ustedes se den cuenta, todos estos medicamentos tienen una muy buena actividad beta 1, pero algunos de ellos tienen además actividad sobre beta, o sea, una buena actividad sobre beta 2, pero algunos de ellos tienen actividad sobre beta 1, ¿ya? Y esto significa que pueden producir efectos adversos, ¿ya? Por lo tanto, la mayoría de estos medicamentos se deben administrar por la vía de inhalatoria, las famosas aerocámaras y aerosoles, para evitar que estos ingresen a la vía cardiovascular y puedan en el fondo producir trastornos de la conducción cardíaca, que es donde vamos a encontrar al receptor beta 1. ¿Bien? Otra cosa importante de mencionar es que la vida media del salbutamol es de aproximadamente 4 horas, ¿ya? Y en el caso del formoterol y el salmeterol es de aproximadamente 12 horas, ¿ya? También se puede administrar por vía oral el salbutamol, pero eso se reserva solo para emergencias médicas, ya que se debe analizar la función cardiovascular del paciente. Otra cosa súper importante es que la administración vía inhaladores permite la administración de una pequeña cantidad de salbutamol para ejercer un efecto bastante importante broncodilatador. Y es por eso que también se prefiere la vía inhalatoria. Recordar que el uso adecuado de una aerocámara o de un aerosol va a permitir que ingrese la mayor cantidad de fármaco posible a la vía bronquial y este no precipite en la boca y sea absorbido por la vía oral. Por lo tanto, siempre es bueno educar al paciente en el uso adecuado de los aerosoles y las aerocámaras para evitar entonces que este precipite en la cavidad oral. ¿Ya? Ahora, si nosotros observamos al salmeterol y al formoterol, que les decía yo que son medicamentos que tienen una vida de casi 12 horas. Entonces, si uno ahora los compara con el salbutamol nos va a servir muchísimo para las exacerbaciones y las emergencias, ya que tiene una actividad que es bastante rápida, broncodilatadora, pero, como les mencionaba yo, solo dura aproximadamente 4 horas. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente donde tengo riesgo de exacerbaciones, donde él va a tener que, por ejemplo, cuando duerme, va a tener que despertarse para poder consumir el salbutamol, nosotros tenemos la alternativa de darle salmeterol o formoterol. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Que como tienen una vida media más larga, yo lo puedo administrar antes de que el paciente vaya a dormir y me va a asegurar que durante toda la noche no va a aumentar la probabilidad de una exacerbación respiratoria. ¿Ya? Y así el paciente no se tiene que despertar para poder inhalarse, ¿ya? Si uno lo observa acá, en cuanto a la función respiratoria, vamos a la función y capacidad respiratoria, vamos a observar que ya con una dosis, el paciente tiene un aumento considerable de la función y capacidad respiratoria, en el caso tanto del salmeterol como el formoterol. Eso significa que el paciente puede administrárselo como 1 o 2 puffs antes de acostarse y así aseguramos un buen dormir y una buena capacidad respiratoria durante la noche, ¿ya? Entonces, dejamos al salbutamol para cualquier emergencia que tenga el paciente y dejamos estos medicamentos para el control nocturno. Después, esos son los agonistas beta 2. Después tenemos a los antagonistas muscarínicos, también conocidos como atropínicos. Estos medicamentos lo que hacen es que antagonizan la función de los receptores muscarínicos tipo M3, que se encuentran en el músculo liso bronquial, ¿ya? Y por lo tanto son los encargados de producir broncoconstricción. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? Es que estos medicamentos, al ser bloqueados, porque eso es lo que estoy haciendo, va a bloquear la broncoconstricción mediada por estos antagonistas y por lo tanto va a potenciar la actividad broncodilatadora.
Así que podemos decir que estos medicamentos se pueden utilizar como coadyuvantes del salbutamol u otro beta-2 adrenérgico, o en su defecto lo podemos utilizar en aquellos pacientes en los cuales no toleran el salbutamol, ya sea, por ejemplo, por actividades alergénicas. Dentro de los antagonistas muscarínicos vamos a encontrar el bromuro de ipatropio y el bromuro de tiotropio, ¿ya? ¿Y dónde se van a preferir utilizar estos fármacos? En las asmas potencialmente mortales, donde necesita un apoyo al salbutamol o formoterol, o cuando el paciente no mejora con el tratamiento clásico habitual. También estos medicamentos se recomiendan mucho en los pacientes con bronquitis o con algún grado de disfunción respiratoria, ¿ya? Entonces, tenemos estos dos grandes medicamentos, el salbutamol, o sea, los beta-2 agonistas y los antagonistas muscarínicos. Vamos a dar los beta-2 agonistas, el salbutamol, cuando mi paciente tenga una exacerbación SOS para toda actividad. El salmeterol y el formoterol lo vamos a dar para mejorar la respiración y la función ventilatoria nocturna, ¿ya? En PUF, siempre en cámara, en aerocámara o en función inhalatoria. Y además, en los pacientes donde no se ha funcionado bien el salbutamol solo o estos medicamentos solos, vamos a aportarlo con un antagonista muscarínico como el bromuro de tiotropio, ¿ya? También vamos a usar estos medicamentos cuando el paciente no tolera a los beta-2 agonistas. Después de eso, yo les mencionaba que había que controlar la respuesta inflamatoria. Nosotros controlamos la exacerbación bronquial, pero no la inflamatoria. Por lo tanto, ahora lo que necesitamos es la administración de drogas antiinflamatorias. Y de las drogas antiinflamatorias, las más utilizadas en la clínica son los corticoides, ¿ya? Los corticoides se pueden administrar por la vía oral o por la vía inhalatoria también. Pero la verdad es que como estos pacientes, los pacientes asmáticos en general son crónicos, lo ideal es no administrarlos por la vía sistémica, ya que por la vía sistémica hay muchos efectos adversos asociados al uso de corticosteroides, como el sobrepeso, pérdida o debilidad del cabello, pérdida de la función del colágeno, etcétera. Por lo tanto, siempre se va a recomendar el uso de corticoides inhalatorios en el asma, permitiendo que se controle mejor la actividad inflamatoria y la hiperreactividad bronquial, ya con el tiempo. Así que vamos a considerar que los corticoides son de primera línea en mis pacientes con asma. ¿Cuáles son los corticoides inhalatorios con los que cuentan mis pacientes? Vamos a tener a la beclometasona, a la budesonida y a la fluticasona. Particularmente el más utilizado en clínica es la budesonida. Además, comentarle que la fluticasona también viene en cámara nasal para disminuir la congestión mucosa a nivel de las estructuras nasales, ¿ya? Lo que se sabe es que un paciente que consume una dosis de budesonida diaria mejora claramente su función inflamatoria, ya disminuye el infiltrado, disminuye la cantidad de líquido y la respuesta alergénica en los pacientes asmáticos que además tienen hiperexacerbación alergénica, ¿ya? Se puede utilizar 2 dosis o 2 puffs diarios sin problema, pero en general lo ideal es que se utilice la menor cantidad posible, ya que tenemos que pensar en la cronicidad del paciente. Y lo otro que tenemos que pensar es que además estos pacientes, si no tienen una buena higiene oral o bien no usan las aerocámaras de manera correcta, puede precipitar el corticoide en la zona bucal y eso va a producir una baja en la respuesta inflamatoria o inmunosupresión bucal, promoviendo la aparición de floras no deseadas, o sea, de bacterias y de hongos no deseados en la boca. Y dentro de ellos, uno de los más comunes es la aparición de la candidiasis, ¿ya? ¿Cuántas veces se puede utilizar? Hasta 2 veces al día estos medicamentos. En general, 1 o 2 puff. Vamos a decir entonces que la budesonida, que es el representante de esta familia, es un fármaco de primera línea para el control inflamatorio crónico del asma, ¿ya? Además, vamos a decir que inhibe las colonias de nuevas respuestas inflamatorias futuras, o sea, disminuye la hiperreactividad futura y por lo tanto la aparición de macrófagos, eosinófilos, etcétera, ¿ya? De respuesta inflamatoria. Y lo otro que es importante es que como corticoides que son, van a producir modificaciones genómicas
en los componentes bronquiales, disminuyendo de manera crónica la aparición de los mastocitos y otros componentes inflamatorios, ¿ya? Para que esto surja efecto, el tratamiento debe durar más de 21 días, es decir, más de 3 semanas e idealmente hasta 6 meses, ¿ya? Cosas importantes que no hay que confundir, no son broncodilatadores, por lo tanto no van a mejorar la respuesta respiratoria asociada a la broncodilatación. Otra cosa importante es que demoran en hacer efecto, por lo tanto el paciente no puede esperar que después de un puff mejore inmediatamente la respuesta inhalatoria. De hecho, se pueden demorar desde horas cuando son inflamaciones en la misma zona bronquial o hasta meses, como les decía yo, que es donde va a ocurrir una disminución de la función inflamatoria, ¿ya? Lo otro es que también les mencionaba, cuando los pacientes no lo usan con aerocámara, porque quieren usarlo de manera directa con el inhalador, o bien porque no tienen una higiene bucal adecuada o un buen uso adecuado aspiratorio, va a precipitar el medicamento y va a aparecer la candidiasis, ¿ya? Y lo otro es que se ha visto que en niños muy pequeños, sobre 2 puff diarios, o sea, cuando empiezan a usar 4 o 6 puff, puede existir una probabilidad de que los corticoides sean absorbidos a sistémico y aparezcan en algunos casos supresión adrenal con los trastornos asociados a la insuficiencia suprarrenal. ¿Ya? ¿Qué es las cosas importantes que hay que mencionar? Que si uno mira, por ejemplo, los síntomas nocturnos del asma en tratamientos de larga data, se ha observado que el uso de la budesonida en bajas dosis, ya estoy hablando aquí de 0,25, que es el círculo, ya al mes de su uso, el paciente está protegido en los trastornos nocturnos de hiperreactividad y inflamación, ¿ya? ¿Por qué es importante mencionarle esto? Porque no es necesario administrar más budesonida que un puff o 2 puffs nocturnos. Eso es lo máximo, ¿ya? O 2 puffs diarios separados por 12 horas o 2 puffs nocturnos. No más que eso. Incluso con uno bastaría, ¿ya? Mayores administraciones no van a generar una mejora mayor. Si ustedes se fijan y lo comparan ahora los círculos con los rombos y los cuadrados, ustedes se fijan, la respuesta es más o menos parecida, ¿cierto? Por lo tanto, administrar más budesonida solo aumenta el riesgo de que aparezca candidiasis oral y otros trastornos adrenales, ¿ya? Así que no se recomienda su uso mayor. Entonces, ¿cuáles son los efectos de los corticoides en nuestro paciente asmático? Que va a regular la transcripción de los genes proinflamatorios, disminuyendo entonces la respuesta inflamatoria. Que va a tener una disminución lenta de la hiperperfusión y de la hiperpermeabilidad, disminuyendo los reclutamientos leucocitarios, ¿ya? Entonces, esos son los efectos más importantes que nosotros vamos a observar en mi paciente. Ahora, también hay que considerar que tiene efectos si se usan a larga data crónica o en dosis muy altas. Va a producir, en el caso de los inhalatorios, una alteración de la microarquitectura ósea. Puede producir un retraso en la pubertad. Puede aparecer un adelgazamiento de la piel, ¿ya? Y puede aparecer candidiasis oral, tos e irritación bronquial. Si el paciente tiene que usar estos medicamentos por la vía oral, además corre el riesgo de que aparezcan los efectos adversos asociados al uso de glucocorticoides sistémicos, como son diabetes mellitus secundaria o hormonal, síndrome de Cushing, supresión suprarrenal, osteoporosis, etc. ¿Ya? También quería mencionarles que existe una nueva línea de corticoides que son más seguros para el paciente, ¿ya? Me refiero a la ciclesonida y desciclesonida, que son estos que están aquí. ¿Por qué digo que son más seguros? Porque son una prodroga. Esto significa que cuando el paciente utiliza el puff o el inhalador, la ciclesonida o la desciclesonida no tiene ninguna función a nivel bucal. Por lo tanto, no se va a precipitar y no va a producir candidiasis, ¿ya? Para que la ciclesonida sea funcional, tiene que ser metabolizada por la carboxilesterasa pulmonar, ¿ya? Y se va a formar la desciclesonida, que es la que sí tiene función, ¿ya? Y solo va a ser activa entonces a nivel pulmonar y por lo tanto no va a producir respuestas deficientes inmunitarias en la boca, en la garganta, etcétera, ¿ya? Y solo va a disminuir la respuesta inflamatoria en la vía bronquial, ¿ya? ¿Dónde se recomienda su uso? En el asma persistente leve, ya donde no tengo que usar corticoides masivos, ¿ya? Cosas que tengo que considerar es que además tiene una baja, si uno lo considera en relación a la budesonida, tiene una muy baja
actividad o potencia en relación a este otro fármaco. Así que solo me sirve en el asma leve, ¿ya? Y lo otro importante mencionar es que es un medicamento relativamente caro si uno lo compara con la budesonida y los corticoides orales, ¿ya? Lo otro también a mencionar es que los medicamentos como la budesonida también son entregados a nivel de los consultorios, ¿ya? No deben pagarlo. Otra cosa importante también que quisiera decirles es que los pacientes cuando tienen un asma exacerbada que ya no se controla a nivel inhalatorio, deben entonces consumir medicamentos orales con todo lo que esto implica o bien parenterales, ¿ya? Se ha visto que si bien la prednisona y la metilprednisolona, que son los más utilizados en el asma exacerbada, si bien pueden producir efectos adversos importantes en el paciente, también producen efectos beneficiosos en estos pacientes muy descontrolados, ¿ya? Muy descompensados. Y dentro de ellos es que el uso de corticoides orales disminuye la hospitalización y el tiempo de hospitalización, o sea, la cantidad de hospitalizaciones y el tiempo, previene recaídas agudas, donde disminuye la gravedad del paciente y previene que con el tiempo haya un agravamiento de mi paciente. Por lo tanto, muchas veces vamos a llegar a que el paciente consuma corticoides orales. Y finalmente, quería mencionarles que existe un medicamento que es del ámbito de la biología molecular, que es un anticuerpo que se puede utilizar en un asma, pero en el asma bien específica. Y me refiero a un medicamento que se llama omalizumab, es un anticuerpo y su nombre comercial es Xolair. Este medicamento lo que hace es que bloquea a nivel de los eosinófilos y los mastocitos la respuesta al alergeno y por lo tanto disminuye la liberación de factores inflamatorios, es decir, el paciente deja de liberar histamina, deja de liberar factores citotóxicos a nivel bronquial y factores transformantes. Por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen asma hiperreactiva alérgica, el paciente disminuye la respuesta alergénica grave, ¿ya? ¿Dónde se va a utilizar? Se utiliza como tratamiento adicional, no de reemplazo, para el control del asma en niños entre 6 y 12 años, que es donde se ha probado su uso óptimo, cuando el paciente tiene el asma, pero además una hiperreactividad alergénica grave que puede terminar en hospitalización y daño bronquial, ¿ya? Y son los pacientes que uno le hace test cutáneo y estos pacientes muestran una respuesta alergénica excesiva a diferentes componentes del medio ambiente, ¿ya? Se ha visto que el uso de estos medicamentos mejora claramente la respuesta frente a las exacerbaciones, ¿ya? Y además, o sea, además de disminuir la exacerbación, disminuye el tiempo de hospitalización, ¿ya? El problema del uso de este medicamento, que es tan maravilloso para los pacientes, especialmente en las épocas de primavera, donde tienen muchas reacciones adversas al medio ambiente, es su precio. Ese es el valor mensual del uso de Xolair, ¿ya? Entonces, a modo de resumen, para un paciente que tiene una exacerbación y SOS, salbutamol. Si tiene una asma leve, salbutamol, ¿cierto? Que es de acción corta y debe considerar utilizarlo por lo menos cada 4 horas e incluso administrarse varios puffs cada 10 minutos si todavía tiene la exacerbación. Se le puede dar un corticoide oral solo en caso de que el paciente tenga trastornos respiratorios. En su defecto se puede dar un corticoide inhalatorio, ¿ya? Cuando el asma es severa, o sea, cuando el asma es moderada, debemos dar un beta bloqueador como el salbutamol, más un broncodilatador anticolinérgico como el bromuro de dipatropio, más los corticoides, ya sea orales o inhalatorios, ¿ya? Y si el paciente además tiene asma severa, se debe considerar no solamente el salbutamol, ahora en nebulización, sino que además el uso de otras estrategias como son oxígenos en máscaras de no recirculación para poder mejorar su función respiratoria, ¿ya? Y buscar otras estrategias medicamentosas. Eso, chicos. Muchísimas gracias por su atención.